Bueno, en este video vamos a hablar de cuerpos geométricos. A grandes rasgos podemos hacer dos clasificaciones. Podemos hablar de los cuerpos de revolución o también cuerpos redondos y podemos hablar de los poliedros. Los poliedros, como nos indica el nombre, ¿no? El sufijo edros tiene que ver con las caras, tiene muchas caras. Se refiere a que todas las caras son planas y los cuerpos redondos son los que también pueden pensarse como cuerpos de revolución que surgen de hacer girar algún elemento geométrico dejando fijo una parte. Por ejemplo, los cuerpos redondos son el cilindro, la esfera y el cono. Podemos pensar al cilindro como que a un rectángulo se lo mantiene fijo por un eje y se lo hace girar. Se lo hace girar infinitamente y esto genera el cilindro. Entonces tenemos el eje que es la generatriz, tiene dos bases paralelas y congruentes y si lo desarrollamos, toda esta cara, si nosotros cortamos, ¿no? Imaginamos, ponemos una tijerita por acá y cortamos, toda esa cara amarilla en realidad es un rectángulo donde esta longitud coincide con el perímetro de ese círculo que va a formar la base, ¿sí? Tanto la base inferior como la base superior van a ser congruentes y todo este perímetro coincide con el lado del rectángulo, siendo la generatriz la medida de este otro lado. Esto lo digo porque en caso que se quiera averiguar o trabajar con el área total, ¿sí? El área se va a formar por el área de este rectángulo, que es la longitud de la circunferencia, o sea, 2pi por radio, es la medida del lado marcado de celeste, por la altura, que es el segmento marcado en gris. Todo esto me va a dar el área del rectángulo y le tengo que sumar 2 veces el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Esto es para el área total del cilindro. Si ven, podemos extraer un factor común, 2pi por radio, y nos queda altura más radio como una forma más reducida y equivalente para calcular el área total de un cilindro, donde el radio de la circunferencia es R, ¿no? Si miramos en nuestro gráfico, el radio de la circunferencia, la voy a pintar de otro color para que no se confunda. Este radio de la circunferencia está relacionado con el rectángulo que originalmente yo les decía que lo vamos a hacer girar para generar todo el cilindro, ¿no? Ese rectángulo original va a tener esta medida negra que coincide con la altura del cilindro y esta medida rosada que es el radio de las bases. Por un lado eso. Por otro lado tenemos la esfera, que la esfera surge de hacer girar a un círculo, se lo hace girar por uno de sus diámetros, ¿sí? Entonces gira, gira, gira y determina la esfera. Todo punto de la esfera se encuentra a la misma distancia del centro, por definición. No podemos hacer un desarrollo lateral como hicimos en el caso del cilindro. Y el cono surge de hacer revolucionar un triángulo rectángulo. Dejamos fijo uno de los catetos y lo hacemos girar, girar, girar. Y desde ahí se determina el cono. Son todos cuerpos redondos porque los podemos hacer rodar. ¿Sí? Me salió bastante mal el cono, pero bueno, todos conocen cuál es el típico cono, ¿no? Es una cosa así. Guarda con confundir cono con pirámide, porque muchas veces me dicen el cono de papas, y el cono de papas está hecho con un cartón doblado, y eso es una pirámide. El cono es como el típico bonete de payasito. Bueno, en lo que respecta a las fórmulas para el área lateral, el área total y el volumen del cono, hay como varias
varias cosas que pensar o varios pasos para atrás que dar. Vamos a hacer una representación aproximada del cono. Si yo quiero ver el área lateral, como siempre, lo que tengo que pensar es como si cortara, ¿sí? Entonces, si yo corto por ahí y despliego el cono, obtengo algo parecido a esto que estoy haciendo acá. O sea que tengo una porción de círculo como área lateral, donde toda esta vuelta coincide con la longitud de la base, la longitud del círculo base. La longitud de la circunferencia es 2pi por radio, ¿sí? O sea que toda esta vueltita de acá valdría 2pi por radio. Ahora, si yo lo miro a este área lateral desplegado, si yo lo miro como parte del círculo, es parte de un círculo donde el radio coincide con la generatriz del cono. Y el área lateral es justamente el área de este sector circular. ¿Sí? El área de este sector circular es toda esta vuelta del cono. Estamos como pintando, imagínense como si forraran a un cono, ¿sí? No estamos considerando el aire interior, sino todo el borde, todo el área lateral, o sea, así se llama. Bueno, entonces, la fórmula del área lateral va a quedar reducida al área del sector circular. El área del sector circular es un medio del ángulo correspondiente al sector circular por el radio al cuadrado. En este caso dijimos que el radio es la generatriz de nuestro cono. Recuerden que si el cono surge de un triángulo rectángulo que lo hacemos revolucionar, la generatriz sería la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Esto es lo que llamamos generatriz. Bien, ahora, volviendo al sector circular. La longitud del sector circular se calcula como el ángulo por el radio. Y el área del sector circular, voy a escribir la fórmula general y después sustituimos, el área del sector circular es un medio del ángulo por el radio al cuadrado. Entonces, si reemplazamos dentro del área del sector circular, sustituyendo el ángulo por el radio, y en lugar de poner ángulo por radio, pongo la longitud del arco, que es lo que estamos simbolizando con S. S es la longitud del arco. Entonces, si yo sustituyo dentro del área del sector circular, que es un medio de pi por radio al cuadrado, y en lugar de poner pi por radio, reemplazo y pongo la longitud del arco, dijimos que la longitud del arco es esta vuelta en gris, y esta vuelta gris sale de la longitud de la base, de la longitud de la circunferencia, que aclaramos recién que esa longitud es 2pi por radio, siendo el radio justamente el radio de esa circunferencia. Entonces, si volvemos a nuestro área del sector circular, esto será un medio. Reemplazamos a pi por radio por la longitud de la base por radio, pero este radio, como explicamos antes, es el radio del sector circular, que es lo que nosotros dentro del cono estamos llamando generatriz. Por lo tanto, el área de este sector circular, que se corresponde con el área lateral del cono, será pi por radio por generatriz. Entonces, si volvemos a nuestro cono original, esperen que borre de más, si volvemos al cono original, nosotros dijimos que teníamos un triángulo rectángulo que lo hacíamos revolucionar, y en ese triángulo rectángulo tengo un cateto que es el radio, otro cateto que será la altura del cono, y la hipotenusa que es la generatriz. Con esto calculamos el área lateral del cono.
Si queremos el área total del cono, tendremos que hacer área lateral más el área de la base. El área lateral dijimos que es pi por radio por generatriz y el área de la base es el área del círculo que se forma como pi por radio al cuadrado. Entonces vemos que tenemos un factor común, pi por radio, y podemos escribir de cualquiera de estas dos maneras al área total del cono. Ahora, para el volumen del cono, haremos lo mismo que con el volumen de la pirámide, 1/3 del área de la base por la altura. En este caso, el área de la base va a ser pi por radio al cuadrado siempre, porque en los conos circulares vamos a tener siempre círculos como bases, por la altura. Y volvemos a recordar que R es uno de los catetos del triángulo que hicimos revolucionar y la altura es el otro cateto del mismo. Bien, con esto tenemos cono. Cilindro ya lo hablamos, nos falta esfera. Y de la esfera les voy a dar las fórmulas directamente, las deducciones son un poquito más extensas. Nosotros dijimos que la esfera es, bueno, ponele un círculo que lo hacemos revolucionar por su diámetro. Qué mal que estoy hoy, por favor. A ver, ¿qué está pasando, chicos? Bueno, ahí un poquito mejor. Entonces tenemos que este es el diámetro, ponele, lo hacemos girar y esto nos genera una esferita. Este es el centro. Espantoso. El área no lo podemos pensar tan fácil como un desarrollo lateral, por lo que directamente les voy a escribir la fórmula. Y la fórmula es 4 veces el área del círculo máximo que se puede generar. Este círculo máximo tiene el radio de la esfera y, como siempre que calculemos área, va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces el área total es 4 pi por radio al cuadrado. Y el volumen, está demostrado por Arquímedes, que el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro que lo contiene. Y para el cilindro sabemos que la fórmula del volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Y la altura coincide, si esto estuviera graficado correctamente, la altura va a coincidir con el diámetro de la esfera. Y el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, el volumen de la esfera será 2/3 pi por radio cuadrado por 2 radios. Entonces, si multiplicamos los numeradores, obtenemos 4, mantengo el denominador 3, mantengo la constante pi, radio cuadrado por radio cubo, tengo el volumen de la esfera. Entonces, recuerden que este cilindro que yo tracé está circunscribiendo a la esfera está inscripta en él, entonces se supone que tiene la misma altura del cilindro, coincide con el diámetro de la esfera, no es que sobra aire, ¿sí? Si yo lo cortara, esto toca arriba y abajo a la esfera. Bueno, eso de formulitas como para que tengan presente y como siempre pueden investigar un poquito más sobre las deducciones. Esto es un video medio cortito. Para cerrar les muestro los cuerpos platónicos o aristotélicos, también conocidos como sólidos platónicos. Son los que tenemos en pantalla. Todas las caras son congruentes. En el cubo tenemos 6 caras cuadradas, iguales. Se llama cubo. Es un caso particular de un prisma, ¿sí? Prisma recto de base cuadrada, donde la altura coincide con el lado de la base, o sea, las aristas básicas y las aristas laterales son coincidentes.
Después tenemos tetraedro, que es un caso particular de una pirámide de base triangular, donde todas las caras son triángulos equiláteros. Después tenemos octaedro, que ya es un poliedro, no es ni prisma ni pirámide, es poliedro en general, muchas caras. Octaedro, como dice el nombre, va a tener 8 caras, todas congruentes. En el caso que sea sólido platónico, tenemos octaedros irregulares donde no son triángulos, rectángulos las caras, pero tienen un formato parecido. Dije que tiene 8 caras, ¿no? Si no, lo digo ahora, igual el nombre ya te los cuenta. Después tenemos el dodecaedro, do de 2, deca de 10, o sea que tiene 12 caras. Las caras son pentagonales y el icosaedro, el prefijo ico quiere decir 20, así que tiene 20 caras que son todos triángulos equiláteros. Y con esto hicimos velozmente toda una unidad de geometría métrica.